¿Cómo están mis compañeros de trading? Ahora les vamos a traer un nuevo video tutorial donde voy a explicarles a fondo lo que son las fases y leyes de Richard Wyckoff, que generó una teoría hace 100 años que me pareció importante porque después de que hubo este movimiento con el Bitcoin, se pudo apreciar que todas estas fases y leyes donde se presenta la acumulación y la distribución se dan perfectamente. Las pude identificar y aparte de que eso te permite a ti tomar decisiones con más precisión y hacer que tus trading resulten mucho más enfocados hacia ver todo el bosque y no solamente ver el árbol. Digamos que este video tutorial va a tratar sobre la fase de leyes de Wyckoff, la comparación con ICT, que es el ciclo Inner Circle Trading, ¿no? El ciclo interno del comercio, el SMC, que es el dinero inteligente, conceptos del dinero inteligente, Smart Money Concept, y las ondas de Wolf, que son unas ondas, una variante de las ondas de Helios modernas que se utiliza mucho actualmente en las áreas de trading en diferentes aspectos, claro, con un enfoque chartista, es decir, guiado por patrones gráficos, de los cuales Richard Wyckoff también fue uno de los pioneros, aparte del mismo Helios, ¿no? Pero el trading es un enfoque integrado de todos estos conceptos. Entonces vamos a hacer un análisis detallado de las metodologías de trading y su aplicación en los mercados financieros, y lo vamos a hacer desde el enfoque de una presentación educativa. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con la lámina. La siguiente lámina podemos ver una introducción al método de Wyckoff. En el mismo pues podemos observar un origen, y el origen de este método es que fue desarrollado por Richard D. Wyckoff que él nació en 1873 y vivió hasta 1934, considerado el pionero o el fundador del análisis técnico. Su concepto principal, análisis de la oferta y demanda a través del precio y el volumen, o también se le dice acción del precio. Sin embargo, he visto muchos canales de traders, de hombres y personas que son analistas financieros y se hacen pasar por trader, entonces dicen que el precio está en el volumen en el precio, salen con una serie de disparates teóricos y desprecian la teoría de Wyckoff, cosa que es como que si tú dijeras que la lógica de Aristóteles no es aplicable al mundo moderno. Aunque ha recibido mejoras, la lógica de Aristóteles se ha convertido en una lógica dialéctica moderna a través de los matemáticos. Las premisas principales de la lógica deductiva de Aristóteles, a pesar de 2000 años, se siguen aplicando por igual. Y es igual con Wyckoff. Wyckoff tiene menos de 100 años. Entonces salen personas creando sus propias teorías, no han publicado un libro, y esta es una parte con la que yo voy a hacer énfasis en mi canal, de utilizar pisos teóricos sólidos. En este caso el método de Wyckoff y su teoría es sólida. Entonces vamos a partir del análisis de la oferta y la demanda a través del precio y el volumen. De ninguna manera se puede aceptar que el precio contiene el volumen, no, el precio da una señal y el volumen te da otra. No es lo mismo que tú veas, por ejemplo, el aspecto del agua cristalino, oscuro o turbio, que una cosa es el volumen del agua. O sea, no es lo mismo que tú te pares bajo una cascada de agua que te pares bajo tu regadera. O sea, la presión es diferente. O sea, que hablamos un aspecto del agua y la otra su presión, su fuerza. Entonces precio y volumen no pueden estar uno contenido así, uno dentro del otro, sino que tenemos que apreciarlo a partir de estos dos atributos, entenderlos por separado para poder hacer un análisis preciso, sistemático y crítico, porque para poder hacer la crítica tenemos que separar. Entonces la importancia va a ser el análisis moderno del volumen, ¿verdad? Tenemos fundamentos para el SMC e ICT, que son unas teorías modernas que se originaron de Wyckoff, Smart Money Concept, Inner Circle
¿cómo se dice? Ciclo interno del comercio, ¿no? Del trading. Y la identificación y manipulación institucional, composite man o los grandes actores del mercado que pueden influir en el precio y que a su vez colocan trampas. El enfoque, entender la psicología del mercado y el comportamiento del dinero inteligente. Entonces aquí podemos ver en la lámina una figura de acumulación. Vemos que el precio viene cayendo en lo que se diría un clima de venta, SC, Selling Clima, y se detiene. Luego viene un rally automático o una subida automática que recupera el precio y luego comienza a haber una ralentización del mismo. O sea, se empieza a producir una zona de soporte secundaria, que ven la línea aquí, y después de este rally automático se puede generar un sprint. El sprint viene a ser una zona de soporte que puede ser cruzada de forma violenta, un shake-out, una sacudida, y después de esta sacudida se puede dar el fenómeno de la cambio de dirección o cambio de carácter o cambio de tendencia de un mercado. Esto está muy simplificado. Primero hay 5 fases que define Wyckoff, en la cual se produce una causa. Es necesario que se genere la causa que va a producir el efecto. Entonces ese proyecto de causa para generar el cambio de la tendencia puede ser fallido. Entonces también debemos reconocer si se trata de una acumulación o si simplemente se trata de una redistribución, es decir, que el precio puede continuar cayendo. Entonces esto es lo más delicado dentro del método de Wyckoff, tener esa experiencia. Ok, entonces aquí tenemos Richard Wyckoff, el pionero, ¿verdad? No tenemos la foto de él aquí, pero podemos hablar de él como un analista técnico, un editor y un educador. Escribió material y libros. Su trayectoria profesional comenzó como corredor de bolsa a los 15 años, fundó y editó Magazine of Wall Street y fue editor de Stock Market Technique. También hizo contribuciones claves como padre del análisis moderno de volumen, desarrolló el concepto de operador compuesto, el composite man, el hombre compuesto, o el institucional, los traders institucionales, y la base para el order flow, creó las bases para el flujo de órdenes, el libro de órdenes y el perfil de mercado, que son técnicas muy complejas y sumamente matemáticas, ¿no? Basadas mucho en las finanzas. El legado, el libro que dejó que dice cómo yo comercio e investigo en los mercados de bonos y recursos, ¿no? y materiales de almacenamiento. Fundó una escuela para enseñar sus métodos y él decía que todas las fluctuaciones del mercado deben estudiarse como si fueran el resultado de las operaciones de un solo hombre, el hombre compuesto. O sea que se puede ver de una manera integrada, ¿no? Él lo enfocó así. Leyes fundamentales de Wyckoff. En primer lugar, Wyckoff desarrolló las 3 leyes fundamentales que rigen el comportamiento del mercado y sirven como base para su metodología de análisis. Tenemos la ley de oferta y demanda, que determina la dirección del precio. Demanda debe ser mayor a la oferta, entonces los precios suben. Si la oferta es mayor a la demanda, los precios bajan. Y se analiza mediante velas y volumen, es decir, se revisa la forma en que el precio abrió, cerró, los máximos y mínimos alcanzados. Y bueno, ahorita el patrón de velas japonesa, que es el más popular, él utilizaba un patrón que se conocía como el de barra y punto. Y de hecho fue el pionero en ese tipo de gráficos. Antes no existían esos gráficos. Estamos hablando de comienzo del siglo XIX, del siglo XX. La ley de causa y efecto, ayudar a establecer objetivos de precio. También tenemos la causa como un recuento horizontal en gráficos, el efecto como el movimiento posterior del precio y medir la fuerza de acumulación y la fuerza de distribución. En las leyes de esfuerzo versus resultado nos proporciona advertencias tempranas de cambio, divergencias entre el volumen y el precio que nos señalan estos cambios, es decir, el momentum en el que se va a producir o una continuidad o una divergencia, el alto volumen más poco movimiento que expresa debilidad de una tendencia y el bajo volumen y un gran movimiento que expresan fuerza. Entonces, bueno, continuamos, vemos la ley de la oferta y la demanda. Una de sus primeras leyes
donde, aunque esa ley es antigua, ¿no? Fueron formuladas por los economistas, Adam Smith, David Ricardo, que habían hablado sobre la ley de oferta y demanda, pero en este caso la mano invisible no existe. Esa mano invisible es un hombre compuesto, un hombre real, un hombre que manipula el mercado. Entonces el concepto fundamental es que se determina la dirección del precio cuando la demanda supera la oferta y los precios suben. Cuando la oferta supera la demanda, los precios bajan. Por lo tanto, si la demanda supera la oferta, los precios están en alza y los compradores controlan el mercado. El volumen creciente confirma la fuerza. O sea que si vemos que ese volumen va en ascenso, las barras de volumen, tenemos un mercado que está confirmando que los precios van en alza, ¿verdad? Vamos a ver velas verdes, y la demanda está superando la oferta. Si es el caso contrario, donde la oferta supera las demandas, los precios van en baja. Por lo tanto, los vendedores son los que dominan el mercado. Por lo tanto, el volumen creciente confirma la presión vendedora. Fíjense que en ambos casos el volumen es creciente, que confirman la fuerza, tanto para los vendedores como los compradores. Una debilidad de un volumen puede también confirmarnos debilidad si está al final de la tendencia. Entonces esos son aspectos detallados que no podemos tomar esto como una ley mecánica, ¿no? Sino viéndolo a grandes rasgos. El equilibrio, entonces la oferta y la demanda son iguales, entonces los precios van en rango lateral. En la fase de acumulación, tanto como la de acumulación como la de distribución. En el análisis práctico, el trader estudia el equilibrio entre oferta y demanda comparando velas de precio y volumen a lo largo del tiempo. Entonces lo que estamos es observando y bailando con el mercado, como un boxeador cuando combate con el otro, ¿no? Se mete en un clinch cerrado y tiene que seguirlo constantemente hasta encontrar una oportunidad. Por lo tanto, en este ejemplo gráfico que ven aquí, ven un spring Wyckoff o una primavera, un inicio de tendencia que se produce cuando estamos al final de un sprint o una sacudida en el cual se elimina toda la liquidez que está presente en el mercado y se inician las nuevas entradas libres de obstáculos, ¿no? Entonces entran compradores, las manos fuertes empiezan a comprar el insumo, el activo, y este comienza a subir con mucha fuerza y teniendo breves pausas, ¿no? Que se conocen como los retrocesos, ¿no? Los backup. Y por último, cuando ya se llega a un clima de compra, el precio experimenta el proceso opuesto, ¿no? Se puede producir un rally, un rally o digamos una reconfiguración automática, el precio cae, ¿verdad? Se pueden producir zonas de soporte preliminares, zonas de soporte secundaria, se puede producir un obstruse, que es el equivalente al shakeout o al sprint, ¿verdad? Cuando estamos en acumulación, y el precio puede volver a iniciar una fase de caída. Bueno, aquí aquí estamos hablando de acumulación en Wyckoff y la acumulación en el MSC o concepto de dinero inteligente, que lo llaman liquidity graph, ¿no? Donde se puede ver que el precio cae de una manera fundamental y en la parte de la demanda se produce una señal de liquidez a través de esta forma de esta vela. Observen que es importante observar la vela y esa mecha larga que indica que hay un agotamiento ahí. Entonces ese grado de liquidez indica debilidad que vendedora y el inicio de una fuerte tendencia alcista. Okay. La ley de causa y efecto como concepto fundamental ayuda a establecer objetivos de precio al medir el alcance potencial de una tendencia que emerge de un rango. Entonces las causas es un recuento horizontal dentro de un rango de negociación y representa la acumulación si está saliendo de una tendencia bajista, o de una distribución si está saliendo de una tendencia alcista. El efecto, movimientos del precio posterior, la distancia que se mueve el precio corresponde al recuento de volumen, y la proporcionalidad. La magnitud de la causa determina la magnitud del efecto. Así que a mayor acumulación hay un mayor movimiento.
La aplicación práctica, punto y figura, creada por Wyckoff, que era una manera de reconocer estos picos que vienen un poco de la teoría de Elliot, de subidas y bajadas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Toma de, ¿cómo se dice? Impulsos y retrocesos, de forma ascendente, impulsos y retrocesos en forma descendente, el recuento horizontal, ¿no? El resumen horizontal de estos movimientos, que se pueden medir también por fases, ¿no? O por números de ondas. En este caso Wave nos hablaba, Elliot nos hablaba de las ondas, de un grupo de 5 ondas. Wolf es otro, que es una aplicación moderna de las ondas de Elliot. Sin embargo, también tenemos los objetivos de precio, ¿verdad? También los podemos determinar. Muy bien, entonces ahora vamos con la ley de esfuerzo versus resultado, concepto fundamental. Nos proporciona una advertencia temprana en posible cambio de tendencia en el mercado. Divergencias, porque cuando hay divergencia entre el precio y el volumen nos indica cambios en la dirección de la tendencia. Y por tanto el esfuerzo sin resultados nos habla de un alto volumen con un rango estrecho y nos muestra debilidad en la tendencia actual. O sea que si no, el esfuerzo no viene acompañado de un resultado, ahí se nos empieza a manifestar la debilidad. Y si el resultado aparece sin esfuerzo, o sea, un bajo volumen con un gran movimiento, entonces hay fuerza en la dirección del movimiento. Es decir, que si un movimiento es alcista con un bajo volumen y hace grandes movimientos, hay fuerza en la dirección del movimiento. Pero si por el contrario se presenta un alto volumen y el precio no logra alcanzar nuevos máximos o tiene un rango estrecho con una gran mecha, entonces se manifiesta una debilidad, un cansancio. Aquí podemos ver en la figura, ¿verdad? Cuando se produce una zona de liquidez, ¿verdad? Se produjo aquí una causa que generó un efecto de caída. En este efecto de caída, un conjunto de órdenes de bloques está colocado ahí que provoca que el precio ascienda. Una vez que el precio asciende, aquí se manifiesta una debilidad. Observen que se ve un precio que es muy pequeño, con un gran margen, unas mechas muy largas, indicando que es muy estrecho. Lo que pasa es que en esta imagen no tenemos el volumen. Si el volumen hubiera sido muy alto, entonces obteníamos debilidad. En efecto, la debilidad se manifestó 2 velas más hacia adelante, cuando el precio comenzó un retroceso. Y aquí en este retroceso, antes de llegar a este retroceso, se detecta el momentum y se le da una operación, una orden de compra. En este caso, esta sería una orden de venta, porque vamos en corto. Es decir, vamos buscando vender caro para recomprarlo más barato. Entonces vendemos el activo caro para recomprarlo más barato abajo, y eso nos genera una ganancia. Y el stop lo barrido en el caso de que esta debilidad sea falsa o como hayamos cometido un error en el análisis. Entonces dejemos un margen para, en caso de que falle nuestro análisis, podamos gestionar el riesgo, es decir, evitar pérdidas catastróficas. Entonces fíjense que el precio fue tomando hacia abajo y cumplió el objetivo de llegar a la meta que nos proponíamos. Y una vez lograda esa meta, hay salida de parte. Fíjense que se produce un rebote y el trader sale de la posición. En esta salida de la posición, entonces ya tenemos un logro de un análisis basado en la acción del precio y del volumen. Muy bien, entonces tenemos que la señal de cambio, cuando el esfuerzo, en este caso el esfuerzo que es representado por volumen, no produce el resultado esperado, que es mover el precio, el mercado está agotado y probablemente cambiará de dirección. O sea, como un vehículo que va llegando a la cima de una montaña, pero si ya no tiene potencia para subir al camión, el camión se va para atrás. Se le acaba la gasolina, el camión retrocede y se devuelve. Empieza a ir en caída. Bueno, tenemos indicadores clave como es el volumen, los rangos de precios, tenemos las velas que nos dan señales y el momentum, es decir, el momento que se produce el cruce, el cambio de tendencia, el cambio de carácter. Okay.
Introducción a la fase del método de Wyckoff. El método de Wyckoff identifica 5 fases distintas en el ciclo de mercado, cada una de ellas con una función específica en la acumulación o distribución. En la fase A está la parada de la tendencia previa, que detiene el movimiento tendencial anterior y retoma el mercado en un estado de equilibrio entre oferta y demanda. Tenemos un soporte preliminar. En esa fase tenemos los clímax. Puede depender si es comprador o vendedor, y la reacción automática, que en el caso de que estamos en bajada se le conoce como rally automático o reacción automática. En la fase B es la construcción de la causa. Los profesionales aprovechan para absorber liquidez y preparar el movimiento posterior, la fase más larga del ciclo, que tiene como característica que empezamos a observar el precio en equilibrio, un rango de cotizaciones, vemos tesis secundarias, es decir, prueba secundaria, test secundario, y la absorción, volúmenes de absorción, donde el precio tiende a rebotar. En la fase C, también conocida como fase de prueba, el dinero inteligente verifica el nivel de interés de los participantes mediante una acción de sacudida o shakeout. El shakeout es una sacudida leve, pero también hay el spring, que es una sacudida, un shakeout violento, como el latido de un corazón, ¿verdad? Y eso tiene como motivo engañar a los... Primero, ellos tratan de absorber a los miedosos. En segundo lugar, a los codiciosos. Y en tercer lugar, el último, que es donde se produce el sprint, pone bajo tensión psicológica a los listos, a los que han aguantado hasta el final, y los somete a hacerles pensar que el precio, en vez de irse para arriba, se va a devolver violentamente. Es decir, entonces quitan sus posiciones, venden sus activos, cosas que activos son comprados por el composite man. Ahora es la fase crucial, este sprint o shakeout, sacudida violenta. Entonces la sacudida, también conocida como sprint o shakeout, no siempre se dan, pero generalmente puede darse. Es característico de uno de los modelos de mercado de Wyckoff, pero a veces puede que no suceda. Y lo tenemos como una especie de prueba final. En la fase B, CD, tenemos la tendencia dentro del rango, que comienza el movimiento direccional dentro del rango establecido, rompiendo puntos clave y confirmando la nueva tendencia. Es decir, que el movimiento, después de hacer el shakeout, vuelve al rango otra vez y sigue una ruta opuesta. El engaño no cumple su objetivo, se absorbe toda la liquidez restante y él comienza entonces a dar señal de fuerza, deja un último punto de soporte y se empiezan a producir pequeños retrocesos Wyckoff, que nos indica el nuevo movimiento alcista. En la tendencia fuera del rango, ya él supera la última zona de resistencia y el precio abandona definitivamente el rango de acumulación y distribución, iniciando la tendencia principal. Eso se le conoce como markup o markdown, dependiendo de si la tendencia era bajista o alcista, si estábamos en acumulación o distribución, y ya se convierte en una tendencia principal. Y entonces comenzamos a ver que los objetivos han sido alcanzados a la baja y vamos a plantearnos objetivos al alza. Hay muchas formas de plantear estos objetivos. Tenemos como el ICT, tenemos el SMC, que nos plantea aspectos técnicos complejos para entenderlo, y está el que nos dejó Wyckoff, que es un modelo de patrones, también chartista, se dice así, de cartelera o gráfico, y yo voy a explicar al final uno que me llama la atención, que es las ondas de Wolf. Entonces, bueno, continuando aquí, vamos con lo que son la fase A, parada de la tendencia previa, concepto fundamental, detiene el movimiento tendencial anterior y retoma el mercado en estado de equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces tiene el soporte preliminar, en el caso de cuando estamos al final de una tendencia bajista, o el supply o el suministro preliminar si vamos en tendencia alcista. Entonces, primer indicio de que la tendencia podría detenerse. Entonces el volumen aparece aumentado y los spreads son muy amplios, es decir, el tamaño de las velas son grandes. En el selling y el bullish clímax, el movimiento violento, hay un movimiento violento con alto volumen,
agota a quienes controlaban el mercado previamente. Por otro lado tenemos es decir, si lo vemos aquí en la imagen a nuestra derecha, el selling clima indica que el precio viene con grandes velas en caída hasta que llega a un punto donde se agota. Bueno, llegamos al clima en este caso de ventas, y ya no puede seguir más abajo. Pues ya se ha secado todas las ventas, el activo, y empieza un rally automático o reacción automática que recupera el precio hacia su punto de soporte preliminar, estableciendo la línea de rango. Entonces esta primera reacción significa la dirección contraria a la tendencia previa, confirma el cambio, ¿verdad? Entonces se estabiliza el precio. El test secundario, el precio vuelve a probar extremos con menor volumen y confirma equilibrio de inicio de la fase B, es decir, el precio empieza a hacer subidas y bajadas en un rango, ¿verdad? Y dejan una línea, un canal superior e inferior donde el precio fluctúa hasta que pueda suceder un shakeout o un sprint que indica el comienzo de una nueva tendencia. Eso sí, se trata de una acumulación confirmada. Entonces, el secundario test, para el precio vuelve a probar extremos con menor volumen y confirma equilibrio y da inicio a la fase B. Importante, la fase A es útil para la gestión de posiciones existentes, pero no para abrir nuevas operaciones debido a la incertidumbre. Es decir, que nos está indicando el final de una fase. Ok, entonces en la siguiente lámina vamos a ver la fase B, construcción de la causa. Como concepto fundamental, la fase de construcción de la causa nos prepara el efecto posterior. Los profesionales absorben liquidez en equilibrio. El up-through action o up-thrust es un movimiento que supera temporalmente los límites del rango y prueba la fuerza de la oferta o la demanda. Entonces el up-through tiende a ir al lado contrario, pareciera que el precio se escapara del rango, sin embargo él vuelve al rango y se trata simplemente de una acción equivalente. El up-through es el equivalente al sprint, pero cuando estamos en tendencia alcista, y el sprint se da cuando tenemos tendencia bajista. Un engaño a las manos fuertes o del composite man para atrapar a los listos para que liquiden posiciones, porque pueden creer que el precio va a continuar su tendencia bajista o su tendencia alcista según sea el caso. En caso de una tendencia alcista sería el up-through, y se pueden dar varias veces antes de que él dé el último up-through antes de la distribución y cambie la tendencia. También la puede confirmar, puede ser que no se trate de un up-through, sino que se trate de que la tendencia va a tomar una nueva reacumulación. Bueno, el secundario test va seguido. Vemos el secundario test como los signos de debilidad. Entonces, una prueba secundaria que muestra debilidad en la dirección opuesta, vemos el menor volumen que confirma ese cambio. Entonces los signos de debilidad muestran, ¿no?, a través de estas pruebas secundarias, que el movimiento se está debilitando, y podemos verlo en el volumen, lo que nos permite a nosotros asumir que el precio pueda confirmarse que va a cambiar de dirección. Si esto no es así, posiblemente el precio lo que está es redistribuyendo o reacumulando. O sea que no va a ser un cambio de carácter, o sea, no va a haber una reversión, sino una continuidad. Entonces digamos que es el punto más delicado de los que siguen los métodos de Wyckoff. Esta técnica tiene ese detalle, es la parte más difícil. También podemos ver signos menores de debilidad, pequeñas señales de agotamiento que indican la posible finalización de la fase y la preparación para la fase C. Podemos verlo aquí como se observa en el Wyckoff. Vemos el shakeout tocando la línea de soporte y se inicia el sprint. El sprint es primavera y es el inicio de un cambio de carácter, una nueva fase alcista. En el Smart Money Concept se puede hacer una traducción directa de estos principios, ya que lo ve de una manera bastante similar, ¿verdad? Se concentra una gran cantidad de órdenes de bloque en esa zona de soporte que tienden a ser liquidadas debido al engaño del composite man, y lo que hace es que él atrapa toda la liquidez restante, lo que le da camino libre para la tendencia alcista.
porque ya no hay más nadie que quiera el activo a un precio más bajo. Entonces se produce entonces una cancelación de estas órdenes de bloques finales y una parada, ¿verdad? Se genera esta parada y se inicia el nuevo movimiento alcista. Entonces vemos la fase B con sus eventos característicos en un proceso de acumulación. En la fase C se le conoce como fase de prueba. En la otra fase tiene un nombre, ¿no? Fase de construcción de la causa, ¿no? Generar la causa. Y la prueba, que es las manos institucionales, composite man, las manos fuertes, empiezan a tantear a ver cómo está la fuerza y si pueden plantearse un proyecto alcista, una entrada alcista. Acuérdense que como manejan grandes cantidades de dinero, ellos tratarán de evitar que el precio se les presente muy caro a la hora de comprar. Van a tratar de comprar barato. Entonces el dinero inteligente verifica el nivel de interés de los participantes mediante una acción de sacudida. Esa sacudida le permite al composite man obtener dinero más barato a costilla de los que tienen miedo, los que son codiciosos e inclusive los que son muy listos. Entonces, ¿por qué saben eso? Porque esta psicología humana basada en el mercado que tiene ese concepto de masas, ¿no? de personas que van siguiendo el ruido del mercado. Entonces en un momento dado psicológicamente le sucede como al ganado, ¿no? Empiezan a tener unas reacciones primitivas que los llevan a tomar decisiones erradas, que se dice mecanismo de reacción en manada, ¿no? Rebaño. Y entonces la respuesta o reacción como un rebaño, responder como un rebaño, ha hecho que muchas personas pierdan el razonamiento, la lógica y tomen decisiones erróneas, cosa que lo sabe el composite man, los institucionales, los traders institucionales, ya que esto se repite constantemente y el ser humano no cambia por sus características de ser humano, de ser un mamífero, y de la forma en que reacciona el cerebro frente a ciertas eventualidades. Entonces tenemos el spring shakeout, que es un movimiento brusco que prueba los mínimos, engaña a participantes para eliminar manos débiles. Y por otro tenemos el obtruse después de la distribución, o el UTAD, que es un movimiento que supera los máximos para atraer compradores antes de revertir, que nos da la señal de distribución. O sea, lo que es el UTAD es el opuesto al spring o al shakeout, porque el spring y el shakeout se da en mercados que vienen de una tendencia bajista y entran en rango y pueden producir un spring o shakeout. En cambio, cuando los mercados son alcistas y entran en una fase de distribución o de rango, ¿verdad? Entonces puede producirse un uptrend, haciendo pensar que el precio va a seguir subiendo, cuando en realidad cambia su carácter hacia una tendencia bajista. Entonces el objetivo de la fase C es verificar que no queden operadores en dirección opuesta, limpiar el camino para las manos fuertes, confirmar que el camino de menor resistencia está libre y luego preparar el mercado para la fase D. Aquí vemos un ejemplo gráfico, ¿verdad? Como nos presenta Wyckoff, soporte preliminar, ¿verdad? El precio comenzó a dar caídas con velas muy grandes, luego se hizo ese soporte preliminar, después viene la prueba que finaliza con un sprint. O sea, una vez que el precio hace un rally automático, recupera, hace su test secundario y prueba, entra en un rango y finalmente hace un sprint final para liquidar las manos débiles que quedan ahí, y luego se produce lo que podemos ver aquí, un rally automático, una R. Este rally automático comienza a recuperar los precios. Sin embargo, esto está un poco extraño porque realmente después del soporte preliminar no viene un sprint, viene el rally automático, viene el clímax de venta, el clímax de sell clímax, o sea, pero el sprint y el sell clímax se parecen mucho, por eso tal vez puso sprint en vez de poner selling clímax, se parecen mucho. Selling clímax es la fase máxima de caída o sacudida que da el mercado antes de un rally automático. En el caso del SMC, del Smart Money Concept,
liquidity graph da un enfoque técnicamente igual, porque la demanda llega a una zona de liquidez máxima donde están colocadas las órdenes de compra y las mismas son rematadas. Bueno, entonces el precio por las manos fuertes tienen el camino libre, ya que pueden comprar todas esas órdenes muy baratas ahí. La fase D, que es la tendencia dentro del rango, es un concepto fundamental que comienza con el movimiento direccional dentro del rango establecido, rompiendo puntos clave y confirmando la nueva tendencia. Si nosotros tenemos este rango establecido donde el precio ha venido rebotando para generar esa causa, luego se produce un sprint. Este es el caso si estamos en una tendencia bajista que ha finalizado. Entra en ese sprint, puede ser que no se dé, pero al momento de que se rompe el rango más alto, eso se convierte en la última zona de soporte. Y esa última zona de soporte comienza una etapa de impulsos y retrocesos. Al primer impulso y el primer retroceso, conocido como backup, ya podemos entrar en la fase E. Nos está indicando el cambio de tendencia, nos lo confirma. Sin embargo, tenemos que confirmar que el último punto de soporte sea real. Es decir, que no se vaya a un mínimo más bajo que ese punto de soporte. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se fue liquidando, se entró en un rango, ¿verdad?, donde se creó una zona de liquidez que es absorbida, creando la causa. El precio hizo un shakeout y va generando las causas para generar aquí se produce un T secundario. Órdenes de bloques colocadas ahí son absorbidas, permitiendo que el precio tome fuerza y suba. Sin embargo, entra en un rango. Fíjense que aquí está el rango de la primera zona de resistencia. Vuelve a llegar ahí, sin embargo, vuelve a entrar otra vez en pérdida, porque se produce lo que sería un sprint. La última zona donde terminamos de liquidar a todos los compradores, las órdenes de compra pendientes de los últimos que quedan en el mercado, y ahora se va a producir un movimiento que necesitamos que sea la última zona de soporte. Sin embargo, no podemos confirmar la entrada a una nueva tendencia hasta que no se rompa el rango. Esa es la clave, que se rompa el rango y el siguiente backup, o sea el retroceso, sean mínimos cada vez crecientes. Los nuevos mínimos deben ser crecientes. Entonces, sin embargo, ya después de haberse producido ese sprint, vamos a leer aquí: el último zona de soporte y el último retroceso ante el movimiento principal, oportunidad de entrada con bajo riesgo, se produce muy cerca de la zona de resistencia. Tenemos el backup, que es el precio que retrocede para conformar el soporte antes de continuar en dirección de la nueva tendencia. Es decir, que ese backup no puede estar por debajo del último punto de soporte, tiene que estar por arriba. Eso nos está indicando fuerza. Entonces vemos la señal de fortaleza, y una vez confirmado ese movimiento rápido y tendencioso con alto volumen, tenemos confirmado el movimiento de compradores, del control de compradores por encima de los vendedores, y la tendencia se vuelve alcista. Entonces la característica clave: aumento significativo del volumen, rompimiento de resistencias clave, y prepara el camino para la fase E y última fase. Entonces nos vamos a la última fase. Entonces en la fase E tenemos una tendencia fuera del rango. Tenemos el concepto fundamental, que es que el precio abandona definitivamente el rango de acumulación y distribución, iniciando la tendencia principal. Entramos a lo que se conoce como markup en el caso de que vamos a una tendencia alcista, o markdown si estamos saliendo de una fase de distribución y vamos en una tendencia bajista. Entonces el movimiento tendencial sostenido fuera del rango puede ser markup o markdown. Entonces se confirma el éxito de la acumulación y dado el caso también del éxito de la distribución. Aceleración del precio: se incrementa en la velocidad del movimiento con alto volumen y participación masiva del mercado. Es decir, el mercado siempre está hablando, nunca puede ser una manipulación de unos institucionales, porque no lleva la suficiente energía o fuerza, están participando todos. Entonces los objetivos alcanzados: el precio llega a los niveles proyectados según la ley de causa y efecto y finaliza el ciclo. Entonces tenemos las características clave: esa presencia de ese volumen alto, el movimiento sostenido,
la participación masiva del mercado de todos los elementos, manos fuertes y débiles, y los objetivos alcanzados. Y entonces el ICT, que es la técnica de ciclo interno para el trading, tenemos la que ellos analizan las órdenes de bloque, es un análisis de la estructura del mercado basado también en patrones de vela, más que de patrones chartistas, también se usan más los de vela, y la teoría del precio y el tiempo, ¿no? Que le da una cierta variante, ya que el ICT maneja ciclos temporales, ¿no? Los fractales. Entonces, la fase de un movimiento de precio fuera del rango de acumulación, el ICT, digamos que es el heredero más directo de la primera teoría de Wyckoff, digamos que la tendencia antigua o preliminar de Wyckoff se refinó con el ICT y también con el SMC, que es una variante del ICT. Comparación entre Wyckoff, ICT y SMC. Tres metodologías trading centradas en entender como el comportamiento del dinero inteligente. El dinero inteligente se interpreta como la mano compuesta o el trader institucional, las manos fuertes, y las estructuras del mercado. Wyckoff, ¿qué nos dice? En 1873-1934, Richard Wyckoff decía que habían tres leyes fundamentales: oferta y demanda, causa y efecto y esfuerzo de sus resultados, y las tres interactúan, son interdependientes, no hay una que dependa de la otra, porque causa y efecto no puede hablar de algo que es dependiente y otra cosa que es independiente, pero el esfuerzo de sus resultados nos indica que esa independencia es relativa, no es absoluta. Tenemos el análisis del volumen y el precio, que debe ser visto de forma crítica, es decir, cuidadosamente se tiene que tener un indicador técnico para el volumen y otro para el precio. No se puede decir que el precio y el volumen está expresado ahí mismo, porque eso es mentira. Y la vela no puede manifestarte el volumen a menos que esté diseñada una vela especial que cambie su tamaño y se haga más gorda si tiene más volumen, cosa que no he visto, sino que el volumen tiene que revisarse por separado. Generalmente se puede utilizar las barras de volumen o el oscilador de volumen, facilita mucho más porque nos evita todo el ruido que generan los bloques de volumen. Tenemos 5 fases en la acumulación y distribución, ¿verdad? Esa cosa sí ya se ha superado, no siempre son 5 fases, a veces están entremezcladas, se solapan unas con la otra. Tenemos enfoque en operador compuesto, que pienso que todavía está vigente ese enfoque. El ICT, que es el Inner Circle Trader de Michael J. Huddleston, desarrollado a partir de las ideas de Wyckoff, es el comercio de ciclo interno, y él le dio un enfoque en la manipulación institucional, pero muy fuerte, ¿no? El concepto clave son las órdenes de bloque y el FBG, el análisis de liquidez y zonas de stop hunting, y la importancia del factor tiempo, o sea, las sesiones, kill zone. Sin embargo, esto es muy profundo y extenso y particular y no podemos profundizar, sino tendremos que hacer un video por separado de lo que son las técnicas del ICT, que para este momento yo no las domino a un nivel de maestría como para explicarlas aquí. Entonces tenemos que el SMC si la encuentro como más sencilla, es más popular hoy en día, y se generó del ICT, que se llama los conceptos del dinero inteligente, y se basa en seguimiento de inversores institucionales, una estructura de mercado HH, HL, LL y LH, high, 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 low, low, low y low, high, que tienen que ver con las spread, ¿verdad? Las herramientas order flow y BSA, que BSA es el análisis del spread y el volumen, o del precio y del volumen, sumamente potentes y que se han escrito, por lo menos Tom Williams escribió un libro bien interesante sobre la técnica de BSA. Y está por otro lado la técnica de los flujos de órdenes, que también es sumamente compleja. El análisis del sentimiento del mercado, que influye en lo que sucede cuando un precio cambia de dirección. Tenemos similitudes fundamentales: el enfoque en el dinero inteligente, estructura del mercado, tenemos la liquidez, oferta y demanda, y la psicología del mercado. Ok, comparación detallada entre Wyckoff y el Smart Money Concept.
Wyckoff dice que como enfoque principal que el análisis se basa en tres leyes fundamentales: un estudio del volumen y el precio, que es riguroso, el concepto del operador compuesto, mientras que el enfoque en el Smart Money Concept es seguimiento del dinero inteligente, análisis de estructuras del mercado e identificación de liquidez, o sea, tiende a ser un poco más mecánico. La metodología: 5 fases en acumulación y distribución, el análisis de eventos específicos, es decir, hay un análisis fundamental donde el mercado puede ser influido para que genere cambios a nivel macroeconómico, noticias que se distribuyen, guerras, crisis, elementos climáticos que influyen, y de verdad yo creo que sí es verdad. Y también el uso de gráficos, él fue el pionero del gráfico de punto y figura. O también tenemos las figuras chartistas, que hablamos de canales, cuñas, el hombro, cabeza, hombro, el doble pico de la muerte, triple pico, y todo eso que nos viene de él. En el Smart Money Concept, la metodología es el uso de Order Block y FBG, que es sumamente complejo, ya que se analiza el volumen de manera muy técnica y matemática, se utilizan estadísticas, y se tiene que vigilar la forma en que el mercado se va moviendo a partir de las transacciones, ¿no? Eso es bastante complejo. El análisis HH, HL, LL y LH, que es el análisis del movimiento del spread, ¿no?, que sucede en ese fractal de tiempo. Y la identificación de las liquidity graphs, ¿no?, que son las zonas de alta donde se generan el posicionamiento de la liquidez, ¿no? Eso también tiene complejidad matemática y estadística. Punto de convergencia: análisis institucional, estructura del mercado, zonas de liquidez, tenemos la ley de oferta y demanda, los ciclos de acumulación y distribución que se reconocen, ¿verdad?, y la psicología del mercado. Tenemos la comparación detallada entre Wyckoff e ICT, donde en este caso seguimos hablando de las leyes fundamentales, volumen y precio, operador compuesto. Ya esta metodología la habíamos hablado, pero el ICT, que enfoca la manipulación institucional, el estudio de liquidez, top hunting, el enfoque de Order Block y FBG, que ya nos viene del SMC, porque SMC surgió del ICT. Y la metodología, que es el análisis de las zonas de asesinatos temporales, o sea, de muerte, zonas de muerte temporales, identificación de los PD array, esos arreglos que en realidad no lo manejo muy a fondo, el uso de los Fair Value Gap, que son las imbalances. Los imbalances son manifestaciones que explota con mucha fuerza un técnico de ICT. Los puntos de convergencia: análisis institucional, la estructura del mercado, zonas de liquidez, oferta y demanda, ciclo de acumulación y distribución, y psicología del mercado, al igual que la SMC. Ok, entonces llegamos a esta parte que es introducción a las ondas de Wolf, que es una figura chartista bien interesante. Es la variante de las ondas de Elliot, ¿verdad? Y Elliot es una persona que reconoció imágenes y figuras de puntos y gráficos, líneas y puntos, que permitió a Wyckoff desarrollar sus ideas y sus patrones, ¿verdad? Pero Wolf se suele utilizar porque son patrones técnicos que aparecen cuando la tendencia está agotada o próxima a agotarse, indicando una probable cambio en la misma de forma inmediata. Wolf funciona muy bien cuando se tiene un análisis de la situación, digamos, la forma en que el precio y el volumen están interactuando. Entonces ella nos puede permitir predecir, ¿no?, un momento, un cambio, o cuando se está llegando al obstruo, se está llegando a un sprint, o se está produciendo un test, un test, y este test puede resultar fallido, y entonces nos da un excelente punto de entrada y de predicción, ¿no?, para establecer objetivos. Entonces el origen es desarrollado por Bill Wolf, perfeccionado posteriormente por otros analistas como Alba Puerro, que Alba Puerro fue un estudiante de Alexander Elder, el escritor del libro Trading en la Zona, o Vivir del Trading. Escribió Alexander Elder. Y la estructura está formada por 5 puntos clave que van del 1 al 5 y definen un patrón geométrico predecible que se puede aplicar a muchas temporalidades. Es bastante interesante.
La aplicación sirven como mapa de ruta para identificar cambios de tendencia con objetivos claros. Características definitivas, todo se puede aplicar a todos los activos, todas las temporalidades, plantea objetivos claros y genera un alto rango de beneficio. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, de máximos cada vez crecientes y mínimos crecientes y máximos decrecientes, digamos, en impulsos a la baja, por supuesto, cada vez no crecientes, sino cada vez más decrecientes y mínimos decrecientes. Y a partir de ellos tenemos la 1, 2, 3, 4 ondas, y la quinta onda que nos indica una caída definitiva de la tendencia, un cambio de carácter. Y si unimos el punto 1 con el 4, él nos indicaría el objetivo alcanzado, en el caso bajista. En el caso alcista, el patrón se presenta al revés, ¿no?, como una W, como una M, 1, 2, 3, 4. El quinto hace un sprint y se lanza el objetivo alcista, ¿no? Entonces digamos que está técnicamente al final de la interfase de C y D. Ya nos confirma un cambio, ¿no?, un movimiento con cambio de carácter, o sea, no es de continuidad sino de inversión, se está invirtiendo. Esto es una W. Entonces esta estructura de la onda de Wolff, los puntos 1 y 2 muestran el impulso inicial, el 3 y 4 la corrección, y el punto 5 marca el extremo desde donde podría iniciarse el movimiento de reversión. Tenemos características distintivas, bueno, ya esto lo dije, todos los activos, todas las temporalidades, y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Ya creo que no hay más plantilla. Hay una estructura más, vamos a hablarla. Estructura de la onda de Wolff. Todavía, para ver. No, todavía hay algunas más, vamos a seguir. Anatomía del patrón. Las ondas de Wolff se definen por 5 puntos claves que forman una estructura geométrica predecible para identificar cambios de tendencia. Aquí podemos observar el inicio del impulso, primer punto de la estructura, al que comienza el movimiento inicial que define la tendencia, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo bullish o bajista, vemos esa baja y se produce una cuña. Entonces esta cuña al romper la cuña nos indica que se está dando una entrada alcista, y la unión del punto 1 y el 4 nos marca el objetivo. Cuando es un patrón, una onda bear bajista, bullish es todo, ¿no?, alcista, y este es bajista. El movimiento viene siendo una cuña alcista, ¿no?, pero el precio rompe el ala inferior y se dirige hacia una zona que nos lo indica el punto 1 y 4. Entonces vemos que el 1, 2, 3, 4 y 5 hacen una W. Esa W finaliza con una reversión que genera un punto objetivo. En cambio aquí hace una M, la forma de una M, 1, 2, 3, 4. El quinto a veces sale ligeramente como haciendo un check-out, un sprint, ¿verdad?, o un agotamiento, una debilidad, y sube. Aquí también. Todas estas aplicaciones de la zona de signos de debilidad, signos de fortaleza, es aplicable. Si se aplican, funciona mucho mejor. Entonces tenemos al inicio del impulso, el primer retroceso, donde la corrección parcial del movimiento inicial confirma la fuerza de dirección principal. El segundo impulso, que es la continuación de la tendencia, debe ser más débil que el movimiento inicial. El segundo retroceso de corrección, que debe superar el punto 2 mostrando agotamiento de la tendencia, el punto de entrada. Último intento de continuar las tendencias, una señal de reversión con alto potencial. Esto se le va a aplicar Wyckoff, y vemos como regla clave su aspecto de simetría, las líneas 1 y 4 que nos marcan el objetivo, el EPA y el timing. El EPA no sé qué es, el timing sí nos indica el tiempo, o sea, marca tiempos y movimientos que nos permiten a nosotros establecer un conjunto de etapas. El EPA tiene que ver como con las etapas, ¿no? Tenemos la comparación entre el método Wyckoff y las ondas de Wolff. Ya sabemos su enfoque principal y su metodología, ¿no? Pero en las ondas de Wolff tenemos un enfoque principal, que es un patrón de 5 puntos, una identificación de cambios de tendencia, o sea, siempre se ha producido un cambio de caracteres, uso de líneas objetivos, eso es EPA, líneas objetivos, la EPA.
Y la metodología, que es un análisis de simetría geométrica, buscamos canales, cuñas, banderines, banderas, pero generalmente canales. Y la entrada en punto 5, ruptura, que nos indica el cambio de la tendencia y la toma de posición. Y objetivo mediante la línea 1 y 4, que es bastante interesante, pero en la práctica requiere bastante visión. Aunque trata de ser objetivo, la marca de patrones en figuras tiende a haber cierto nivel de subjetividad y abstracción de parte del que está observando. Pero si aplicamos el volumen, el análisis del precio del volumen, podemos entender debilidades y fortalezas y confirmar si lo que estamos viendo es real. Puntos de convergencia: identificación de cambios de la tendencia, análisis de estructura del mercado, objetivos de precios claros, equilibrio entre la oferta y la demanda, y psicología del mercado y el análisis técnico avanzado. Conclusión y resumen, pues entonces Wyckoff, tenemos que entender bien las tres leyes fundamentales: oferta y demanda, acción y reacción, esfuerzo y resultado, las 5 fases en acumulación y distribución, la fase A inicial, que tiene que ver con el clima de ventas o de compra, la fase B, que es la generación de la causa, que es entre el precio en rango y se obtienen los soportes o supply preliminares, secundarios. La fase C, que implica el sprint, el shakeout, que nos lleva a la fase D, que es la de la confirmación del cambio o presencia de fuerza o debilidad, signos de fuerza o debilidad, y los mínimos cada vez más crecientes o cada vez más decrecientes, dependiendo del caso, que nos llevarían a la fase de confirmación del cambio de tendencia. ICT, por supuesto, el análisis del volumen y el precio. ICT y SMC, o sea, trading de ciclo interno, y el concepto del smart money, moneda inteligente, dinero inteligente, es el enfoque en dinero inteligente, análisis de estructura del mercado y la identificación de la liquidez, un poquito mecánico. Y las ondas de Wolf, que toma el aspecto gráfico de Wyckoff, que hizo el gráfico de línea y punto, o de gráfico y punto, y las ondas de Wolf tienen el patrón de 5 puntos, identificación de cambios de tendencia y un objetivo mediante línea 1 y 4, que nos suele facilitar el enfoque gráfico de Wyckoff, y el ICT y SMC el enfoque en el aspecto técnico. Síntesis final: comprender las fases y leyes de Wyckoff proporciona una base sólida para el análisis técnico moderno, y su relación con ICT y SMC demuestra su vigencia y adaptabilidad a los mercados actuales. Las ondas de Wolf complementan esta metodología al ofrecer su enfoque geométrico preciso para identificar cambios de tendencia. La integración de estos enfoques permite desarrollar una visión más completa del comportamiento del mercado. Bueno, creo que ya llegamos al final y espero que les haya gustado. Llevamos una hora de video, entonces bueno, no olviden suscribirse, hacer sus comentarios. Yo tengo estos videos para ayudarme también a mí mismo a recordar, no olvidar estas enseñanzas de los grandes traders y de las grandes técnicas que existen en el mercado del trading para cualquier mercado, y dejarlas expresadas aquí para la posteridad, para aquellos que quieran aprender y mejorar. Entonces lo dejamos hasta aquí, nos vemos en una próxima entrega de Bitcoin, compañeros del trading. Hasta pronto.